buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine, 4 y 5 de la tarde, hora de arrancar, como siempre, en directo nuestro programa. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues miren, haremos un repaso de nuevo a la última hora, a los últimos datos de la pandemia. Revisaremos esos datos en Segovia Capital y en la provincia y los analizaremos, como siempre, con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín, que estará con nosotros ya mismo en unos minutos. Además, hablaremos de letras un martes más y reflexionaremos también sobre la individualidad, tomen nota, y sobre cuánto necesitamos realmente el cariño de los demás. Es lo que dice la filósofa Mercedes Gómez Blesa en su último libro, del que también nos hablará esta tarde. Haremos además balance de las Navidades en el sector hostelero de la ciudad y provincia, a ver cómo han ido las Navidades. Todo esto y mucho más después, como siempre, del repaso a las noticias más destacadas del día. 8 candidaturas concurren a las elecciones autonómicas por la circunscripción de Segovia. El PSOE, la lista que recibió más apoyos en las urnas en la convocatoria de 2019, formalizó su lista en el día de ayer, último del plazo marcado por el calendario electoral, encabezada por José Luis Vázquez. Le siguen quienes han sido procuradores, Alicia Palomo y Sergio Iglesias. El Partido Popular, que obtuvo una representación de 2 escaños en las últimas Cortes, también repite cabeza de lista, y casi todos sus integrantes, con Francisco Vázquez y José Luis Sanz Merino en los números 1 y 2 respectivamente. A continuación, María Ángeles García y Elena Rincón. La tercera fuerza más votada en 2019 fue la de Ciudadanos, aunque en esta ocasión no se presenta la que fue procuradora Marta Sanz, sino Afrodisio Martínez, concejal en Espirdo. La candidatura conjunta de Unidas Podemos está liderada por Carlos Serrano. También se presenta Vox. La número 1 de la lista es Susana Suárez, exalcaldesa de la localidad vallisoletana de Zaratán. Por Centrados en Segovia, el cabeza de lista es Yago Gancedo, veterinario de profesión, y además presentan candidatura el Partido Castellano y el PACMA. De los 9.761 segovianos menores de 12 años, más de la mitad ya han recibido una dosis de la vacuna. Con la campaña infantil avanzada, los expertos hablan ya de ampliarla. La vacunación en niños está claramente demostrado que es beneficiosa. Es verdad que el número de casos graves es pequeño, pero existe, y en otros países se han documentado muchos más casos que en España, y por lo tanto no hay duda de que la vacunación en niños hay que hacerla, y es efectiva, con muy pocos efectos secundarios, y yo creo que será muy beneficioso para el sistema sanitario. La vacunación infantil continuaría con los menores de 5 años, a partir de 6 meses de edad, mientras avanzan las vacunas de refuerzo en los mayores. Esta semana se vacuna con terceras dosis a los que tienen más de 40. Y reforzar el mensaje de que esto es fundamental. Es fundamental porque ha disminuido claramente la mortalidad y el número de hospitalizaciones gracias a la vacuna. Probablemente este tercer pinchazo no será el último. Israel, por ejemplo, ya se plantea poner la 4ª dosis, y probablemente, efectivamente, tengamos que tener dosis de recuerdo o aumentar el número de dosis a lo largo de los años para mantener la inmunidad respecto a este virus. Insisten en la importancia de la vacunación para frenar los efectos de un virus que ha venido para quedarse. El UNAMI se mantiene intratable en el primer puesto de la clasificación en el Grupo A de Regional Preferente, pero en las últimas jornadas el Club Deportivo La Granja ha presentado su candidatura al playoff. Básicamente es el objetivo que se marca el club a principio de temporada, estar en los puestos de arriba y volver a esa categoría que perdimos el año pasado. El equipo del Real Sitio ha encontrado la regularidad que le faltó en la recta inicial de la temporada. La Granja es tercera a 1 punto del Becerril y a 6 del UNAMI. Todavía nos queda toda una segunda vuelta que pueden pasar muchísimas cosas, y yo creo que el equipo está bastante bien ahora, y seguir con esta dinámica yo creo que nos va a dejar estar en la lucha hasta los últimos partidos. Dani Lázaro fue el gran protagonista de la goleada 0-6 sobre el Monteresma con 3 tantos. Es una posición bonita porque a mí siempre me ha gustado jugar atacando y metiendo goles, que al final es de lo que consta el fútbol, y es algo divertido meter goles. Y bueno, pues es una posición que a mí sí que me gusta. Con 12 goles es segundo en la tabla de máximos realizadores por detrás de José Manuel Martín del Cristo Atlético. Su objetivo es alcanzar la cifra de 25 tantos en una sola temporada.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Seguimos, nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, para ver las últimas ofertas de trabajo publicadas. Atención a las ofertas de trabajo publicadas en segoviaempleo.com esta semana. Neumáticos La Unión busca montador de neumáticos y mecánica rápida y mecánico oficial de primera. Residencia de mayores en El Espinar precisa incorporar a su plantilla un gerocultor para la atención a la dependencia de residentes. Ayuntamiento de Torreval de San Pedro convoca plaza de operario de servicios múltiples. Oferta de empleo para la realización de test de antígenos para confirmación de positivos. En Hola Food buscan un administrativo para su centro de Villacastín. Centro de Estudios Alfa y Beta busca un perfil de profesor de inglés para primaria, ESO, bachillerato, EBAU y para atención individualizada y seguimiento de sus alumnos. Deberá encargarse de preparar las pruebas B1 y B2. Se buscan 30 personas para trabajar la mañana del 11 de enero en Segovia. ¿Te ves como jurado en una gincana y también contagias ilusión cuando juegas en equipo? Apúntate. Pues un día más volvemos a repasar y a analizar la situación de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Lo hacemos con el director editorial, como siempre, de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues en los casos, de nuevo tenemos que hablar de una cifra muy alta, 739 casos hoy, son 3.322 desde el día 6 de enero nada más. Aurelio, de nuevo las cifras suben. Las cifras han subido como estaba previsto. Bueno, llevamos 33.523 casos desde el inicio de la pandemia, que equivale a que el 22,3% de la población segoviana ya ha padecido COVID en algún momento. Bueno, se dan casos, y además cada vez se escucha más, que ha habido personas que lo han tenido 2 y 3 veces. Sí, que lo han vuelto a pasar. O sea, que lo vuelven a pasar. Lo que nos preocupa y lo que empieza a preocupar, yo creo que es la hospitalización. En este momento hay 37 personas hospitalizadas, 5 nuevos hospitalizados. En planta han tenido que abrir el otro ala de la planta, y 4 en UCI. Menos mal que son 4. También, bueno, pues de los 13 ingresos del fin de semana, para que vean cómo está para que vean ustedes también cómo está el nivel de contagios, pues muchas de las personas que entraron en el hospital por otra enfermedad, por una rotura de una pierna, porque iban a operarle al día siguiente, por lo que fuera, 10 personas, pues ya siempre hacen la prueba de una PCR antes, 10 personas pasaron a la planta de los enfermos de COVID porque se les detectó la COVID antes de su proceso de recuperación, ¿no? Es curioso que se les rescatara de ahí. Y bueno, estamos a unos niveles, los segundos ya de la Comunidad de Castilla y León, lo vemos en el semáforo, con 4.841 casos por 100.000 habitantes a 14 días, 2.628 a 7 días, solo nos supera Palencia, y en Segovia capital se marca el récord con 5.528 casos por 100.000 habitantes, es decir, a 14 días, es decir, casi
la mitad. Estamos hablando por 100.000, si fuera por 50.000 hablaríamos de 10.000 casos, ¿no? Del doble. Lo que sí que aquí hay un pequeño dato, porque a 7 días son 2.900. Cuando empieza a bajar de la mitad a 7 días de 14, puede ser que empecemos muy lentamente a una senda de descenso, aunque solo sea a partir de una semana, 10 días, pero puede ser que empecemos con una senda de descenso a partir de esa fecha. O sea que bueno, que se estabiliza esa curva, ¿no?, que hemos visto en otras ocasiones. Sí, que se puede llegar a estabilizar. Bueno, lo que pasa que es que en 2 semanas, por ejemplo, la tasa de 7 días se ha multiplicado por 3 y la de 14 por 4. O sea que está difícil. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo, pero es posible que en 10 días podamos llegar a la cumbre de la pared, que la veremos hasta dónde llega la curva, y que pueda ir bajando, ir descendiendo poco a poco. Bueno, ahí está. Evidentemente se ha tenido que ampliar, ¿no?, esos valores para poder seguir asumiendo esa subida de la curva, que ya, como decías, pues ahí tienen ustedes es una el caso pared de Segovia, que es el amarillo. Estamos en el segundo, sigue trepando la pared como el mejor de los escaladores de 5.000 y bueno, pues efectivamente es una subida que deja cortas a todas las olas que hemos estado sufriendo y todas las olas anteriores. Bien, es cierto que en la mayoría de los casos, pues en relación al tan alto número de casos que se están produciendo, pues es mucho más leve, aunque a mí desde luego no me gustaría padecerlo, porque bueno, pues dolor de cabeza, dolor muscular, sí, te encuentras mal, ¿no?, catarro, incluso fiebre, la gente lo pasa mal. Y sobre todo también pues hay bajas laborales, en fin, que no es plato de gusto. No, desde luego. Hablábamos, Aurelio, precisamente de ese número de hospitalizados, ¿no?, que preocupaban, esos 37 ya, 5 nuevos hoy, esas 4 personas en UCI. Pero ¿qué está ocurriendo con la atención primaria, ¿no?, los ambulatorios, los centros de salud? Porque ahí también se está notando esa presión hospitalaria. Bien, luego nos referiremos a la atención primaria, porque se está manteniendo un debate dentro de las asociaciones de atención primaria en relación a cómo hay que tratar la enfermedad, que luego hablaremos porque es un tema de debate muy importante, ¿no? A mí me apetece contarlo. La atención primaria está, pues según las asociaciones, abandonada a su suerte, ¿no? Baja de sanitarios, muchas bajas de sanitarios, y luego cierres de puntos de atención continuada, pues de Turégano, Aguilafuente, Valverde. Lo decía ayer a esta cadena el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías. Pues bueno, pues que las bajas de los sanitarios también está provocando el cierre de puntos de atención continuada, y bueno, pues es que con este número de casos no hay otra solución. También comentábamos el otro día lo de los test, se está trasladando esa unidad móvil que llamamos, ese dispositivo móvil, a los municipios más importantes de la provincia. En Cuéllar detectaron un porcentaje mucho menor que los detectados en la capital. El número de positivos detectados en la capital fue altísimo. Luego irán a otros municipios, Carbonero, Nava de la Asunción, creo, El Espinar, va a ir el dispositivo móvil por otros puntos, criticado porque se ha gestionado por empresas privadas y por los colectivos profesionales. El Colegio de Enfermería y otras asociaciones y sindicatos de enfermería se han quejado por la profesionalidad de quien practica las pruebas. Ahí está la denuncia que han realizado, incluso a los tribunales. Pero bueno, es un test de diagnóstico que al final admiten. Es curioso porque se tomó la decisión después de que habláramos de este tema. Sí, la semana pasada. A los pocos minutos nos comunicaron que se había tomado la decisión de admitir a cualquier persona que tuviera síntomas, no que hubiera dado positivo después de haberse comprado personalmente un test de antígenos y haberse hecho autoprueba, el mismo autodiagnóstico. Sí. Entonces, bueno, pues es un cribado relativamente, no es masivo,
pero bueno, quien tenga síntomas acude a estas localidades, volverán a convocarlo, me imagino que en la capital, cuando pasen por estos municipios, pero ya iremos viendo cómo va la cuestión. Bueno, pues ya saben, si tienen síntomas, ¿verdad? Y está esa unidad móvil de test de antígenos por su zona, pues se pueden acercar. Efectivamente ya no se necesita prescripción médica, pero claro, también, Aurelio, está un poco difícil saber cuándo una persona tiene síntomas, ¿no? Realmente se encuentra mal. Porque claro, ¿cómo le dices a alguien que no le duele la garganta o que no tiene síntomas? Yo no soy Hay que ser un poco profesional de la medicina, también. soy periodista, pero síntomas, si se tiene fiebre y hay algún otro síntoma, dolor muscular, en fin, yo creo que lo lógico es llamar al centro de salud a los responsables de COVID, que todavía yo creo que pueden contestar al teléfono y hacerse la prueba. O sea, también es verdad que con este número de casos se ha recurrido al diagnóstico, no se han hecho unos seguimientos tan continuados, ¿no? Continuados como se seguían ante los casos por los rastreadores, sino solo se han limitado a los casos importantes en residencias o como los centros sociosanitarios, como lo comentábamos el otro día, pero al primer síntoma yo creo que lo lógico es recurrir al centro de salud o llamar al médico de cabecera. Por eso también la atención primaria pues está un poco saturada. Porque es mucha gente que además se puede dar el caso de que se le una la COVID con la gripe. Vaya. Que se puede dar el caso y se está dando en algunos casos, no muchos, pero también se está dando en algunos casos. Vamos a echarle un vistazo al mapa de la provincia, Aurelio, por municipios. Comprobarán, si nos siguieron la semana pasada, había más manchas verdes que ahora, y ahora desde luego casi el mapa está totalmente teñido de ese color Rioja, y eso es significativo de que estamos en riesgo muy alto en toda la provincia, salvo raras excepciones. La semana pasada, desde luego, nos encontrábamos mucho mejor. No mucho mejor, pero sí que algo mejor. Y ahora con este mapa, pues estamos ya en una situación de que casi el conjunto total de la provincia aparece teñido del nivel muy alto. En este color que ya reviste cierta gravedad, ¿no? Así que hay que tener todavía especial cuidado, ¿no? Aunque ya hemos pasado las Navidades y todo eso, yo creo que se sigue notando, ¿no? Los datos. Sí, se sigue notando los datos, porque el 739, creo recordar que ha habido hace unos días 740 y alguno, pero vamos, esta cifra nunca se había alcanzado, o sea, es de los récords, ¿no? Aquí íbamos a hablar, iba a comentar hoy, porque tuvimos un fallecido el domingo, hacía también unos días, después de 18 días, que no se había sufrido como lo llaman en la medicina, un exitus, una salida, un fallecido, un exitus letalis en latín, y estamos comprobando pues de 1005 exitus que hemos tenido en Segovia, 388 en el hospital, pero vemos que la mayoría han sido mayores de 80 años. Tenemos a 375 hombres y 391 mujeres, aunque la tasa por 1000 es mayor en hombres, 78,14 frente a 48,86. Luego baja mucho la gráfica y vemos que entre 70 y 79 ya son 95 hombres y 86 mujeres. 36 mujeres. Sigue bajando la gráfica entre 60 y 69 años, 52 y 18, y ya muchísimo más baja de 50 a 59, y ya casi desaparece en el resto a partir de los 49 años. Ahora, quien más, el grupo de edad que más afectado, desgraciadamente y lamentablemente, porque bueno, pues siempre han sido nuestros mayores, han sido estas personas mayores de 80 años, como lo demuestra esa gráfica. Son los que más indefenso tienen el sistema inmunitario, más patologías asociadas, y ahí se ve, y tuvimos un exitus, un fallecimiento el domingo pasado, que hacía muchos días que no lo teníamos.
Bueno, pues trágicos desde luego dar estos datos tan tremendos de mortalidad por COVID-19, ¿no? Esas personas mayores de 80 años que han sido las que más lo han sufrido trágicamente, ¿no? Las que más han fallecido por esta enfermedad. Nos vamos con la radioterapia, Aurelio, porque tenemos aquí una buena noticia, podemos decir, ¿no? Porque va a empezar a funcionar el servicio aquí en Segovia. Pues sí, aquí se ha suscrito un contrato por 4 meses aproximadamente hasta que pueda salir a concurso para adjudicar el servicio a quien se presente. Yo creo que quien tiene las instalaciones parte con mucha diferencia, a no ser que venga alguien a ponerlas en estos 4 meses, y dentro de unos días pues tendremos ya los pacientes, ¿no? Ya los segovianos dejarán de sufrir y de padecer esos largos desplazamientos. Ahora, lo que sí que nos han preguntado, y es cierto, y nos lo han hecho saber, y a mí me han contado un caso muy personal de una mujer que necesita un tratamiento y que es de Segovia y que sufre una lesión de columna, una hernia discal y con grandes dolores, con fuertes dolores, y se tiene que marchar a Valladolid a comenzar el tratamiento, pudiendo quedarse en Segovia y ser trasladada nada más hasta el hospital de Recoletas. Teníamos que conocer también cuáles son esos criterios de selección de los pacientes, ¿no? Vamos a ver cómo se va resolviendo este caso, porque a mí me ha llamado mucho la atención de que una persona que va a empezar su tratamiento, no es que ya haya empezado en Valladolid, una persona con un tumor de mama, con lo cual tampoco es un tratamiento muy específico que necesite tratarse en otro hospital, sino que es de los casos que vamos a tratar aquí en Segovia, que sufre una hernia discal que en una ambulancia el va y viene pues la va a provocar muchísimas molestias, bueno, pues que no ha sido seleccionada para comenzar el tratamiento en Segovia. Entonces nos gustaría conocer ese tipo bueno, pues cuáles son las medidas, los criterios. Cuáles son los criterios que se van a aplicar. Ojalá que todo esto, pues bueno, tiene un recorrido Claro, va a empezar a andar ahora. Tienen que empezar a reunirse y a entrar en contacto entre el Recoletas y SACIL, los servicios de oncología, y bueno, pues esperemos que todo se normalice y que todos los pacientes, que son 400 al año, pues puedan ser tratados, siempre que no tengan que ser con un tratamiento muy especial, pueden ser tratados en este nuevo servicio concertado, y que también se termine ya de gestionar las obras para la ampliación del hospital y se pueda tener el servicio de radioterapia pública en un tiempo prudencial. Pues sí, porque además de estar pasando, ¿no?, por esa terrible enfermedad, que se puede hacer con todas las facilidades posibles, ¿no?, y que sea lo más cerca. Claro, es que no es lo mismo empezar una excursión a las 7 de la mañana, pasarse por pueblos, sentado en una ambulancia, a recoger a otros pacientes con unos, bueno, pues con unas situaciones muy dramáticas, para 10 minutos de tratamiento y luego esperar a que terminen todos y luego volver con molestias, en fin, pues con unas situaciones muy desagradables que padecen los enfermos una vez que el paciente ha sido tratado. Y no es lo mismo ser tratado aquí en Segovia y marcharte a casa y estar en tu casa a los 5 minutos. Desde luego. Aurelio, vamos a hablar de las vacunas, porque continúa la vacunación entre los nacidos ahora en 1972 a 1981, y hasta el 7 de enero se ha estado vacunando también a niños de entre 6 y 7 años. Se continúan con esas terceras dosis. Así es, ya informó esta cadena ayer que vamos a contar además con un nuevo centro de vacunación. No se vayan a equivocar si les toca la tercera dosis a partir del día 24, queremos aproximadamente, porque hasta el día 21 ese convenio con el Ayuntamiento y el Pabellón Pedro Delgado sigue vigente, pero se está habilitando el aparcamiento donde se han llevado a cabo hasta ahora los test de antígenos por el dispositivo móvil para bueno, pues ampliar la potencia eléctrica, también la calefacción y otra serie de servicios, como es la renovación del aire, porque van a ir
los próximos vacunados, a quien les toque a partir del 24 de enero, al aparcamiento subterráneo de la biblioteca pública en el barrio de Ciudad y Tierra de Segovia, que para emplazarles les diremos que es un edificio muy próximo a la Plaza de Toros y a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Un edificio moderno que se entra por la parte de atrás y bueno, ahí estará el centro de vacunación, emplazamiento que ha recibido hoy la crítica de Podemos, que es más partidaria de que se vacune en los centros de salud. Y bueno, en una rueda de prensa en la que yo estaba presente, el director médico de atención primaria decía que era imposible porque el constante trajín y da vuelta de personas que fueran a vacunarse con otros enfermos COVID, que era muy complicado por contagios y que no se podía, en fin, parece ser que lo más aconsejable desde el punto de vista profesional son estos grandes centros de vacunación. Y aquí lo tendremos a partir del 24 de enero. Y de las vacunas sí que, bueno, aquí nos han enviado 2 bandejas para quien se está aplicando esa tercera dosis y para las personas de recaptación de 2.340 dosis, pero sí que nos ha sorprendido que las 6.000 unidades que han llegado para la vacuna de pediátrica de los niños, pues hayan sido enviadas a Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Entonces, bueno, parece ser que el reparto pues se van a atender a las necesidades de vacunación infantil del resto de las provincias. Tenemos que recordar que los niños de 5 años están en esas unidades de los colegios sin mascarilla, en esas unidades burbuja, y que bueno, pues que están sin vacunar ni siquiera con la primera dosis, y que confiemos en que se haga un reparto pues de acuerdo a las necesidades. Nadie es más que nadie, desde luego, pero sí que nos ha sorprendido mucho que primero a los sitios más grandes y después, si sobra, pues ya veremos. Para las pequeñas que quedan, ¿no? A ver dónde van para las provincias pequeñas. Además, siempre, bueno, pues van a las mismas provincias: León, Burgos, Valladolid, en fin. Vamos a ver. Da que pensar, Esperemos que no se retrase la vacunación a esos niños de 5 años, porque también luego, a su vez, son transmisores de la enfermedad en sus casas. Y se han detectado además positivos, bajas entre los docentes, positivos entre el alumnado, y bueno, pues luego hay que dejar las aulas en cuarentena, con el perjuicio que eso supone para el resto, ¿no, Aurelio?, de los alumnos. Sí, no muchas bajas de profesores. Ayer me parece que eran 8, pero sí que las aulas de educación infantil solo se pueden poner en cuarentena cuando se detectan 5 casos positivos, o el 20% del alumnado, y luego tenemos que los alumnos vacunados con pauta completa, que no hay en este momento hasta los 11 años, pues no tienen que hacer cuarentena aunque haya más de 5 casos. Esos son las nuevas directrices marcadas por las autoridades autonómicas. Bueno, pues con todo esto, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Cómo vamos a tratar esta pandemia y sobre todo el virus de cara a, bueno, que lo podamos considerar a lo mejor una nueva gripe? Pues ahí está. Estamos conviviendo con él, así que... Aquí había un dato que entre 5 y 11 años ahí en Segovia, 9.761 niños que están vacunados con la primera dosis nada más, el 46% de los menores de 12 años, 2.677. Quiere decir que, bueno, pues es de esperar que siga el ritmo como tiene que seguir, y que si mandan más dosis también desde el Ministerio de Sanidad, pues que se haga un reparto y que continúe, claro. Que confiemos que a partir de la semana que viene, del 17, pues se pueda continuar con esa vacunación. ¿Qué va a pasar? Pues pónganse lo peor. La OMS está diciendo que más del 50% de los ciudadanos europeos se van a contagiar con Omicron en las próximas semanas, con lo cual, bueno, pues... Vamos, que lo vamos a pasar todos, si no lo hemos pasado ya. O si no lo hemos pasado ya, yo confío en que no, al menos trato de que no, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, sí que hay un debate entre las asociaciones de atención primaria
de considerar ya a esta pandemia como si fuera una endemia, como si fuera una enfermedad endémica, como la gripe. Algo que se queda ya entre nosotros, ¿no? Dejar de contar cada caso, no tomar medidas restrictivas y bueno, pues dejarlo ahí, que lo pase todo el mundo, ¿no? Entonces sí que hablábamos el otro día y siguen manteniéndolo los expertos que a un mayor contagio pues es más leve la incidencia. Sin embargo, este criterio del que estamos hablando, dejarla como enfermedad endémica, pues insisto, yo no soy experto, pero el sentido común me hace plantear muchas dudas. Primero, el número de hospitalizados. Hay muchísimos hospitalizados, como hemos visto antes, y estaba creciendo el número. Después, ¿qué ocurre? No se toman medidas restrictivas, pero puede haber empresas que tienen que cerrar por contagios, por bajas laborales. Y después hay un tema muy interesante, que es ese 1% de la prevalencia de la COVID en muchas personas que le deja secuelas y todavía mantiene secuelas. Entonces yo creo que este asunto, primero, sí que han dejado el debate desplazado a cuando concluya esta sexta ola. Vamos a ver también cuando concluya ¿cómo concluye, ¿no? la segunda, la tercera dosis en otras edades. Luego tendremos que ver si hay, porque tampoco nos podemos estar vacunando cada 6 meses. Es que es curioso porque tendrá que avanzar mucho más la medicina, tendrá que aparecer algún medicamento también que trate de paliar la enfermedad cuando se tiene. En fin, tiene que haber avances científicos importantes. Entonces, tratar este asunto como una enfermedad normal, pues bueno, ojo, vamos a ver cómo se desarrolla este debate, y desde luego después de la sexta ola, que eso sí, parece ser que se va a continuar después de la sexta ola, pero vamos a ver. Bueno, pues veremos cómo va avanzando esta sexta ola, efectivamente, que veíamos en esa pared. La verdad es que dime rápido, Aurelio, que nos vamos a aquí hay expertos que toman decisiones, pero luego que las ponen en marcha son los políticos. Los gobiernos, y en este sentido, los gobiernos. En este sentido, fíjate qué curioso que leyendo el acta de la última reunión de expertos del 17 de diciembre con la exconsejera, la consejera cesada de Ciudadanos, Verónica Casado, se aconsejaba y se consideraba pertinente que no pudiera realizarse consumo en barra en el interior de los establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno, y cerrar a la 1 de la madrugada. ¿Lo has visto tú? No ha habido medidas, efectivamente. Pues nosotros tampoco. No ha habido ningún tipo de medidas. ¿De quién ha dependido? De los gobiernos. Claro, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, y fíjate que después estarán con nosotros representantes de la hostelería segoviana. Les preguntaremos sobre este tema, a ver qué opinan ellos de las Navidades y de las medidas, o no, más bien, que se han tomado. Aurelio, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes. A ver cómo avanza esta sexta ola tremenda. Confiemos que vaya a la pared hacia abajo. Hacia abajo. Claro que sí, lo veremos la próxima semana. Nos vamos a publicidad, les veo en 5 minutos. Pues 5 menos cuarto de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine y vamos a hablar de letras. Lo hacemos como siempre con José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos traes rebajas en la literatura también, pero no por la calidad, sino por el tamaño. Eso es, por el tamaño y por el precio. Y por el precio. La calidad, claro. Además la calidad con el paso de los años ha ido subiendo tanto a nivel, o sea, hablando de una forma coloquial, los libros en bolsillo cada vez tardan menos en salir, porque antes una novela en bolsillo a lo mejor tardaba 1 año, año y medio, 2 años. Entonces, claro, ese mismo libro ahora tarda a lo mejor 6 meses. Entonces, claro, eso hace que haya lectores que no les importa esperarse un poco a que salga la edición de bolsillo para ahorrarse pues un buen dinerito, porque es que cuestan la mitad prácticamente. Hombre, o sea que, pues fíjate, que merece la pena, ¿no? Y siempre, pues todos los años ahora, después de terminar la campaña
navideña, que por cierto ha sido bastante positiva. ¿Ah, sí? Ha sido bastante positiva, así que hemos seguido un poco la misma evolución que el resto del año, ¿no? El año, el 2021, ha sido en general, yo creo, en toda España, muy bueno en ventas. O sea, ha sido uno de los mejores años de la última... O sea, se ha animado la gente, ¿no?, después del confinamiento eso es, y sí. demás. Y sí que es verdad que ha tirado un poco de la gente que se ha enganchado de alguna manera durante el confinamiento y tal, pues ha continuado, ¿no?, al alza la venta de libros, las librerías, en lugar de cerrar, se va abriendo alguna más a nivel nacional. Ajá. Entonces, bueno, pues ha sido positivo. Y como comentaba, a partir siempre llega ahora al principio de año, las novedades importantes esperan un poco a ver la luz a finales de enero, febrero, y ahora las editoriales apuestan por el libro de bolsillo, aprovechando un poco eso, que la gente nos hemos gastado todo en la Navidad. Todo en la Navidad y dice, pues vamos a aprovechar a sacar los libros un poco más económicos. Fenomenal. Oye, es verdad que antes los libros de bolsillo pensabas, bueno, pues a lo mejor estos son libros, como decíamos, ¿no?, pues un poco pues más secundarios, ¿no?, pero ahora las grandes novedades, como decías, Pepe, también sacan su versión de bolsillo. También. O sea, que son libros con muchísima calidad y igual, ¿no?, que en su tamaño normal y en su precio normal, pero en esta edición más reducida. Totalmente. Eso yo creo que las editoriales grandes, sobre todo las importantes, se van reflejando un poco, van copiando, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, que hay más lectores, ¿no?, que aquí en España. Prácticamente las primeras ediciones son en formato rústico, en formato económico, y luego hacen una pequeña tirada en formato grande de tapadura, un poco más pensando en el regalo. Aquí es al revés. Aquí primero sacamos la edición cara, la edición bonita, y luego al paso de unos meses pues ya sacamos la edición de bolsillo. Entonces sí que realmente también otra de los problemas que había antes con la edición de bolsillo era el tamaño de la letra. Sí que es verdad que siempre la gente te dice, uy, de bolsillo no, que tiene la letra muy pequeña y no la veo, ¿no? No la veo. Ahora eso lo han modificado, o sea, a lo mejor han hecho 30 páginas más que no se notan. ¿Con letra más grande? Exactamente, con letra más grande. De tener 290 páginas, tiene 315. Bueno. Pero el lector lo agradece porque tiene la letra, es más manejable incluso que el de tapa dura y se lee perfectamente bien. Y le podemos llevar a cualquier parte. A cualquier parte. Sí que pues vamos a empezar, Pepe, que tenemos muchas cositas que contar, como veo ahí. Eso es. Empezamos con La novia gitana. La Carmen Mola famosa ha sido el premio Planeta, prácticamente, como casi siempre, uno de los libros más vendidos de esta campaña navideña. Y bueno, pues La novia gitana ha salido en un estuche, es una trilogía, los tres en formato bolsillo, muy económico, con buena letra, buen tamaño. Y está volviendo a tirar otra vez, ¿no? El Premio Planeta ha conseguido tirar de los tres libros anteriores. La novia gitana es una historia de una chica, una joven gitana, educada como paya, que justo después de su despedida de soltera se va a casar, desaparece, y a los 2 días aparece muerta pero de una manera muy cruel, torturada y tal, con la extrañeza de que su hermana, 7 años antes, había aparecido también muerta en unas circunstancias muy parecidas, pero el asesino de su hermana está en la cárcel. Entonces, o sea, ya se sabe quién es. No se sabe que el que se creía que era el asesino de su hermana está en la cárcel. Entonces, esto es alguien que ha copiado la misma manera, el modus operandi de asesinar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí aparece la inspectora Salazar, una persona muy moderna, con mucha energía, y es la que va intentando un poco descubrir, ¿no?, el por qué, el cómo y quién ha sido. La verdad es que han sabido dar en el hilo los tres hombres, ¿no?, del seudónimo de Carmen Mola, con una novela negra policíaca un poco cruel, o sea, un poco gore, ¿no? Gore porque hueles la sangre, la palpas, ¿no? O sea, que haya gente que no le gusta y sin embargo ha enganchado a mucha otra. Sí, desde luego. Bueno, como decimos que este tipo de novelas, pues un poco sanguinarias, ¿no?, y de crímenes, tiene sus amantes completamente, ¿no?, y sus detractores. Sí. O sea que me imagino que hay mucha gente que le ha encantado. Totalmente. Y además esta novela ha producido comentarios de estos de venir una chica joven, de decir, jolín, es que a mí la novela así como cruel, sangrienta, el tipo, las películas de terror no me gustan, pero es que no la puedo dejar. O sea, que ha producido... O sea, que tiene nuevos amantes. Que tiene nuevos amantes, que ha conseguido enganchar por la manera tan directa de contar la historia. Y fíjate que aparece en la portada una mosca, Pepe, que
por lo que a mí me han contado en alguna otra ocasión, que en las obras de arte, los cuadros y demás, la mosca quiere decir que va a pasar algo malo, ¿no? Es un mal augurio. Sí, totalmente. O sea que ahí y está. es que tiene su momento, su protagonismo. Ahí está, ahí está. La mosca. En algunos cuadros de la Catedral de Segovia y demás se puede ver. Sí, sí. Pues La novia gitana nos la apuntamos, de Carmen Mola. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Chiquitín también, Chiquitín. pero... Una reedición preciosa. De Miguel Delibes. De Miguel Delibes, Mi vida al aire libre. Una pequeña, no es novela, es una pequeña historia autobiográfica de su pasión por el aire libre. Cualquiera de los que hemos leído y hemos seguido a Miguel Delibes, pues sabemos que siempre ha sido un amante de la naturaleza. Sí. Las descripciones, pues tanto del camino, de los santos inocentes, de las ratas, es pura pasión por la naturaleza, ¿no? Y aquí, pues en este libro que estaba agotado, que lo ha reeditado Destino, nos refleja con su manera de contar las cosas de una manera sencilla, con un vocabulario muy culto, muy trabajado, su pasión por la naturaleza, por los deportes. Hay un capítulo simpaticísimo que se pone a hablar de uno de sus deportes preferidos, era el tenis, ¿no? Y que yo no lo sabía. Y él luchó por activa y por pasiva porque no entendía la forma de puntuación. El 15-0, el 30 nada, y dices, ¿y por qué? Sí. O sea, ¿qué sentido tiene? Dice que luchó y que intentó hablar, ¿no? Lo cuenta así, como que intentó hablar con la Federación Española de Tenis y tal, porque no entendía la manera de puntuar el tenis. Claro, o sea, porque no es por puntos y ya está, ¿no? Claro. Pues uno para ti, uno para mí. Y ya está, y desempate. Claro, y punto. Pues es muy curioso, ¿no? Ese capítulo, la verdad es que tiene esa ironía, ese humor, ¿no? Y sobre todo eso, es un pequeño manual de pasión por los deportes y por la naturaleza. Y además con esa pizca, como decías, de ese humor, de esa parte simpática, ¿no? Y alegre, ese buen sabor de boca, ¿no? Exactamente. Que nos deja Miguel Delibes. Han añadido en esta edición, en la parte de atrás, una serie de fotografías del autor, del autor practicando deportes, nadando, montando en bicicleta en Valladolid, en Campo Grande. Bueno, la verdad es que es un añadido muy bonito. Un poquito de añoranza, un homenaje, ¿no? Eso es. Pues nos le apuntamos también, Pepe Miguel Delibes. Pues para sí. Un regalito también viene bien, Totalmente. Que, oye, fenomenal. Ahora para llevárnosle, como decíamos, pues oye, que voy de camino al trabajo y mientras puedo leer un poquito. Claro. Pues... Y además viene muy bien este tipo de libros de Miguel Delibes, que al no ser una novela, te ayuda un poco a descongestionar, ¿no? Sí, a evadirte, ¿no? A evadirte y a leer algo real, o sea, que la novia gitana está muy bien, El heredero, casi toda la ficción, la narrativa, pues te engancha, te entretiene, pero de pronto lees con algo más realista, con una pequeña biografía, con un texto como más cercano, con más sentimiento, más cercano, y te ayuda un poco a decir, jolín, qué bien. Qué bien me lo estoy pasando. Qué bien pasamos. El heredero. El heredero. Otra novela que acaba de salir en bolsillo, la verdad es que... Oye, estás gordita ya. Estás gordita, sí. Esta ya se puede llevar en el bolso. Sí, pero un bolso grande. Eso es, que sea ancho. Es una novela costumbrista, se vendió bastante en el formato grande, hace un año y pico salió, acaba de salir ahora en bolsillo. Y bueno, pues es una novela al estilo Tiempo entre costuras, de estas sagas familiares. Está ambientada también durante la Guerra Civil, es una familia muy pudiente, catalana, que tienen un conflicto con una de las mujeres de las sirvientes. Hay una historia de amor, se viaja, pasamos de Barcelona a Italia, Francia, y además todo muy bien ambientado, y es de las novelas que, aunque se vea que parece que tiene 700 páginas, se lee del tirón. Sí, de esas que te comes en una semanita. Que cogemos, por ejemplo, la de Miguel Delibes y esta, y dices, pues esta hay que leerla despacio, con tranquilidad, disfrutando, saboreando, con sosiego, saboreando las palabras, cómo utiliza el lenguaje, el castellano. El castellano de Miguel Delibes era de lo que más hincapié hacía en él, ¿no? Y sin embargo, pues Tarradá se escribe también muy ligero, muy directo y muy entretenido. Y vamos, que nos la vamos a leer enseguida. En un pipas. El heredero. El heredero. También nos quedamos con ella, Pepe. Eso es. Vamos con la siguiente. Y qué bonitas son, además. Sí, la verdad es que yo creo que lo hemos hablado ya en otros programas, pero las editoriales se trabajan cada vez más las portadas. Sí. O sea, las portadas... Bueno, al final que te llamen la atención, ¿no? Sí, pero no estábamos acostumbrados. O sea, hemos estado durante muchos años que sí, que eran sencillas, que lo que importaba efectivamente es el interior, y es lo que importa, pero... Sí, pero tira mucho de ti. Nosotros lo vemos también en nuestra editorial, Rafa, las portadas que hacen, la verdad es que son muy llamativas, muy atractivas, ¿no? Son muy impactantes, que significa lo que hay en el interior, ¿no? Pero de una manera atractiva. Sí, es verdad. Pues vamos con esta también, muy llamativa. De Bert Fefeir, La cita perfecta.
una novela romántico-erótica. Ah, mira qué bien. Romántico porque es una historia de amor. Es una chica que prácticamente le sale todo mal, acaba de terminar con su novio, tiene problemas en el trabajo y, como dice ella, lo peor es que voy a cumplir los 30 años. Vaya. Entonces, claro, se juntan ahí se lo junta todo. Se lo junta todo, un mix que parece que todo le sale mal. Y se encuentra una antigua compañera del instituto que le hace una propuesta que no vamos a contar qué es justo el paso siguiente, lo que le hace cambiar la forma del día siguiente, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí ya entra un poco el erotismo, entra una pequeña cita ciegas y bueno, por estas novelas que también que te ayudan un poco a descongestionar, a desengrasar y que te saca una sonrisa también, que te saca una sonrisa y una lagrimilla también. Y eso, una lagrimilla y una sonrisa picarona, decir, mira, qué bien, oye, qué bien. Aunque sea una novela, pero qué alegría. Sí, qué bien se lo están pasando. Qué bien se lo están pasando, exactamente. Pues nos la apuntamos también, Pepe, de Best Affair, La cita perfecta. Vamos con el siguiente. Cambiamos un poquito, ¿no? Cambiamos un poco también. Así se domina el mundo, uno de los libros que sorprendió hace un par de años. Sí, oye, este lo has traído en alguna otra ocasión, pero en formato normal. En formato grande, claro, porque Pedro Baños, es el militar, que sale mucho con Iker Jiménez en muchos medios de comunicación y es uno de los estrategas y que más saben de geopolítica y tal. Y en este es el primer libro un poco que empezamos a leer un poco de las élites, de cómo se dominaba el mundo, de las estrategias y este salió antes de la pandemia, ¿no? Y ya da algún tipo de pistas, ¿no? De esos poderes que hay, que están por encima de los bancos, de los políticos, ¿no? Y bueno, pues te va dando pequeñas pistas, ¿no? Para el que quiera investigar algo de quiénes son las personas que mueven los hilos de la política, los hilos de prácticamente, que es la historia que vamos desarrollando. Bueno, cómo se ha desarrollado también la pandemia, ¿no? Me imagino que, bueno, porque es antes, pero que puede derivar en que hay muchas teorías conspiranoicas. Totalmente, sí. Y además el Pedro Baños es una persona, Jolín, es un militar muy reputado y una persona que sabe de lo que habla. O sea, cuando te está diciendo que hay un grupo de personas o algo que nos intentan dirigir, es porque existen. Sí, porque él habla, ¿no?, con conocimiento de causa. Eso es. Le creemos. Le creemos. ¿Y Almudena Grandes? Para terminar, Almudena Grandes, que bueno, es esta Navidad, la verdad es que sus lectores, sus seguidores han querido hacer un homenaje de todas sus novelas. Se han agotado todos los libros, tanto en bolsillo como en grande. Los episodios de Una guerra interminable, las novelas anteriores y como curiosidad también decir que se han agotado los libros de su pareja, de Lourdes García Montero. Es la primera vez en la historia que pasa. O sea, ¿qué ocurre esto? La verdad es que siempre que fallece un escritor se tira mucho sus novelas y tiene un momento así tal. Sí, y esta vez de éxito, ¿no? de más de éxito, exactamente. De homenaje, como y decíamos. aquí ha sido Almudena Grandes y Lourdes García Montero. O sea, ha sido una cosa muy curiosa y se ve que Almudena Grandes también hay gente que no le cae bien por sus ideas políticas o por su historia, que es muy respetable totalmente, pero como escritora la gente le ha correspondido de una manera muy sentimental. Pues nuestro homenaje también terminamos así. Almudena Grandes, por cierto, que la recordamos, que pudimos estar con ella hace un par de años, yo creo que fue en el penúltimo High Festival, no el del año pasado, sino la edición anterior, que estuvo aquí en Segovia y pudimos hablar un ratito con ella. Un ratito, pues, que recordaremos desde luego. Una mujer fantástica. Seguro. Pepe, muchísimas gracias, Nada, como siempre, gracias por traernos estos libros de bolsillo que podemos llevar a cualquier parte con nosotros, la literatura y la imaginación. Eso es. Así que qué bien. Pues sí. Nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos, no se vayan. Pues las 5:03 nos marca el reloj, seguimos aquí en directo en 8 Magazine. La filósofa Mercedes Gómez Blesa nos presenta en esta tarde su último libro, se llama Estéticas de la ausencia y es un ensayo sobre nuestra vulnerabilidad y también sobre cuánto necesitamos a los demás. Nos acompaña Mercedes esta tarde, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Estéticas de la ausencia, se llama este libro, ahora nos hablarás de él. Es un ensayo, algo más de 100 páginas, que creo, Mercedes, que empezó pues con unas anotaciones, ¿no?, tuyas, que se fueron convirtiendo en algo más. Sí, pues la verdad que fueron anotaciones que fui tomando a lo largo del confinamiento, de la pandemia,
Y el título responde justamente a esta experiencia íntima que yo tuve durante ese periodo de crisis, ¿no? Tan horrible, ¿no? que fue. De hecho, la palabra estética la utilizo en el sentido originario, etimológico de sensación, percepción de la ausencia. Los primeros días del confinamiento pues fueron días o semanas donde había silencio, ausencia de vida, de la mano soledad, del otro, ¿no? Soledad. Y aludía, por tanto, o el título alude a esa experiencia de distanciamiento del otro y, por tanto, de soledad, ¿no? De ausencia de una mano amiga. Bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, cuánto ha dado de sí ese confinamiento, ese periodo, para muchos creadores, ¿no? Pues fotógrafos, ilustradores, pensadores, escritores, cómo durante ese tiempo ha sido realmente grave, ¿no? Pensar que hemos estado, aunque parece que fue hace un siglo, ¿no? Pero pensar que hemos estado metidos todos en casa, que no podíamos hablar con nadie, ¿verdad? Más allá de la persona con la que estábamos en casa, si es que la teníamos, ¿no? Y si no, pues pasarla completamente solos, con esa ausencia efectivamente que había en las calles. Fue una experiencia verdaderamente dura, pero al mismo tiempo a mí personalmente fue una experiencia que me permitió tener un tiempo de ausencia, nunca mejor dicho, de relaciones sociales, que me permitió un encuentro conmigo misma y desarrolló mi lado más creativo. Es decir, en uno de los capítulos del libro que titulo Anacoresis o la ausencia del mundo, cuento cómo la pandemia también a muchos nos ha servido para encontrar ese espacio de silencio, de recogimiento y de encuentro con uno mismo, que despierta para muchos de nosotros pues ese lado más creativo, ¿no? Y en ese sentido pienso que ha sido también, además de todo el drama que estábamos viviendo, un momento de hecho comparo la casa a veces como una celda de reclusión, ¿no? Y de intimidad, ¿no? De interioridad, de esa vuelta, ese buceo hacia el interior y rescatar, ¿no? Profundizar en aquello que encuentras en ti. Por tanto, para mí también ha sido bastante enriquecedor, ya las pruebas me remito. Ahí está, efectivamente. ¿Ese aislamiento te produjo miedo en algún momento? Sí. En los primeros momentos sí, por el desconocimiento, la sorpresa. Yo pensaba que estaba en una película de ciencia ficción. Vivía en un continuo estado de impacto, de shock, ¿no? De perplejidad, sobre todo de desconcierto. Y la verdad que es la primera vez en mi vida que he temido por mi propia vida, porque no he vivido tampoco ninguna situación extrema o de gran dificultad. Y sí que llegué, por el propio desconocimiento, a temer por mí misma, ¿no? Bueno, me imagino que es una experiencia compartida, ¿no? Por muchos. Pero sí, los primeros meses, las primeras semanas sí. Luego ya, cuando te vas adaptando a las nuevas circunstancias y vas asumiendo esa nueva realidad, pues también un poco vas despertando recursos que permiten afrontar ese miedo. Pero ha producido mucha incertidumbre, yo creo. Sí, sí. Sobre todo el no saber lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Nos vamos a quedar así a lo mejor pues durante un tiempo largo o tal vez para siempre, ¿no? Un poco, ¿qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a salir a la calle? Sí, yo creo que ha modificado mucho esta idea de que vivíamos en una happycracia, donde una sociedad del bienestar. Bueno, pues esto se ha venido abajo y la pandemia nos ha enfrentado a nuestra propia vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta que no somos fuertes, ni autosuficientes, ni autárquicos, sino que realmente necesitamos del otro. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad significa reconocer la necesidad que tenemos de la ayuda del otro. Y yo creo que el aislamiento, el confinamiento, nos ha permitido valorar la importancia del otro en nuestra propia vida. Yo creo que una de las lecciones que hemos sacado de esta pandemia es que de esta crisis no salimos solos. Necesitamos salir con todos, ¿no? En un nosotros, en una colectividad, en una comunidad realmente de cuidados mutuos, porque pensar que lo que nos ha querido hacer creer el neoliberalismo, de que nos tenemos que apañar solos, de que tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Total, fomentando un individualismo extremo, pues creo que es una gran falacia, ¿no? Necesitamos del otro
necesitamos cuidar y que nos cuiden, y en una pandemia, en una crisis mundial, solo podemos salir entre todos, ¿no? No solamente los países ricos frente a los pobres, sino hasta que no también pongamos vacunas a ese tercer mundo, a esos otros continentes que no son los países ricos, pues no vamos a salir de esta situación. Efectivamente, Mercedes, hablas de cómo y de cuánto necesitamos a los demás, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta todos en el momento en el que podíamos salir de casa y podíamos volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos o nuestra gente más cercana, lo hemos hecho, ¿no? Somos animales sociales, al final necesitamos del otro, como decías, para salir adelante, para sentirnos mejor. Totalmente, somos animales sociales, como decía Aristóteles, ¿no? Son políticos, y la verdad que pensar que podemos vivir en un individualismo, en una sociedad como colmenas, cada uno encerrado en su casa, yo creo que es una mentira. Y a las pruebas me remito, cómo la pandemia también ha despertado la colaboración, ¿no?, desinteresada de mucha gente que se ha puesto a ayudar a otra gente. Yo creo que ha sido uno de los aspectos más positivos de esta crisis, de la pandemia, ¿no? La solidaridad que ha surgido, y que ha brotado, la empatía que ha suscitado entre los que más sufren, los que más necesitan, y cómo la gente joven también se ha volcado a ayudar a la gente más anciana. Y eso es uno de los aspectos muy bonitos. Por supuesto que ha tenido muchos y muy duros, pero bueno, tampoco podemos dejar de mencionar ni de tener en cuenta estos aspectos también positivos. Pues ahora ya no estamos tan ausentes, estamos un poquito más cerca unos de otros, aunque todavía con la mascarilla de por medio, ¿verdad?, y las distancias. Pero ¿en qué nos ayudaría, Mercedes, esas estéticas de la ausencia para aplicarlas al día de hoy, a la pandemia con la que todavía nos enfrentamos hoy en día? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es darnos cuenta de esa vulnerabilidad. Primero, yo creo que lo que más ha puesto en evidencia esta pandemia es que somos vulnerables. Significa que no somos fuertes, cualquiera persona puede tener necesidades, y creo que ante la vulnerabilidad caben dos opciones: o bien uno se cierra en sí mismo y se recluye en su burbuja y se aísla del otro por miedo a un ataque, por miedo a ser derrotado o atacado, o bien reconocer la vulnerabilidad, asumirla como una condición humana y a partir de ahí denunciar las condiciones que hacen que esa vulnerabilidad pues sea utilizada como un instrumento de dominio, ¿no?, o de utilización del otro. Porque realmente cuando sabemos que alguien es vulnerable, podemos ayudarle empáticamente, o bien podemos cebarnos en él e intentar destruirle, o aprovecharnos de esa vulnerabilidad para sacar un rendimiento, un provecho de esa persona. Entonces yo creo que la cuestión de la vulnerabilidad es clave en nuestra sociedad, porque el neoliberalismo o el capitalismo ha intentado ocultar esa vulnerabilidad bajo esa imagen de autosuficiencia, individualismo del neoliberalismo, y creo que ha hecho mucho daño. La idea de un sujeto fuerte, ¿no?, un sujeto invulnerable, que puede con todo, que no está mal reconocer, ¿no?, a veces que no podemos con todo. No solamente no creo que esté mal, sino que creo que es una de las condiciones de la condición humana por esencia. Que debemos hacerlo, ¿no? Todos somos vulnerables. Y reconocer que necesitamos también la ayuda de los demás. Reconocerte vulnerable significa reconocerte que necesitas del otro. Y por tanto significa reconocerte verdaderamente como un ser social, que no puede salir adelante sin los demás. Y eso es importante. Interesantísimos, desde luego, estos temas, y sobre todo con lo que estamos viviendo todavía hoy en día, ¿no?, que nos quedan pues todos esos recuerdos de esos momentos difíciles y lo que seguimos pasando, y cómo nos puede ayudar saber efectivamente qué necesitamos de los demás. Estéticas de la ausencia, de Mercedes Gómez Blesa, que se puede encontrar, me imagino, Mercedes, en todas las librerías. Eso espero. Eso esperamos, por supuesto que sí, las vamos a buscar, vayan a buscar si lo desean. Y si no, pueden buscarle también, por supuesto, que en las librerías, y si no, en la editorial propio de Uso. Fenomenal. Porque oye, es un libro, decíamos antes, hablábamos de libros de bolsillo, pero yo creo que este sí que lo debemos llevar bien cerquita, por si acaso en algún momento queremos consultarlo, ¿verdad? Nos viene fenomenal. Un placer, Mercedes. Gracias a ti, por supuesto, pues gracias por la atención, y un placer. Feliz año. Igualmente. Nos vamos a publicidad y seguimos enseguida, no se vayan.
Pues 5:15, un poquito pasadas ya de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine y vamos a hablar del sector hostelero, porque la Navidad ha pasado y lo ha hecho también para este sector, como saben, uno de los más castigados durante la pandemia. Vamos a ver cómo les ha ido. Para ello me acompaña Jesús Castellanos, presidente de OTUSE, la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Le acompaña Javier García, gerente de OTUSE. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues contadnos cómo han ido las Navidades. Lo hemos estado hablando un poquito en la publicidad y decíais que las expectativas eran una cosa, ¿no? Y la realidad ha sido completamente distinta, y no para bien. Sí, las expectativas en octubre y noviembre eran muy buenas. Nosotros nos hemos cansado de decir que no teníamos ningún motivo para ser optimistas, y sí, es cierto que a finales de noviembre empezó la cosa a torcerse con la sexta ola, o la ola en la que estamos ahora, el Omicron, y la verdad es que al final empezó a torcerse y bueno, pues las Navidades han sido lo que pensábamos, lo que estábamos ya esperando a última hora, que eran unas Navidades extrañas, unas Navidades raras, en las que la gente se ha movido días muy puntuales y luego hemos tenido días de absolutamente nada, en los que la noche no se ha trabajado absolutamente nada y los interiores han estado vacíos. O sea, el balance tiene que ser negativo, no puede ser de otra manera. Lo estábamos hablando, ¿no? Como decíais, bueno, es que la calle engaña, ¿no? Porque nosotros pasamos, pues a lo mejor ya incluso a partir del jueves, ¿no? Pasamos por la calle, sobre todo, pues ya saben, la calle de los bares, la Plaza Mayor, y decimos, bueno, es que está todo lleno, ¿no? Hay gente, pero hay gente fuera, decís, pero el interior está vacío. ¿Javier? Sí, bueno, lo normal es que se vea la mitad de la calle, ¿no? También ha habido unos días que ha hecho buen tiempo, y eso ha generado también que haya gente en la calle, ¿no? La gente se anima a salir. Pero los interiores o los restaurantes, los establecimientos que no tienen terraza son los más castigados que han estado hasta ahora, pero llevan 2 años de un castigo continuo, ¿no? Igual que en el alojamiento, hoteles o sitios de eventos, donde no hay turismo internacional, donde las reservas se han anulado, donde muchas familias que iban a venir al final no han venido y han anulado habitaciones, en restaurantes que en el interior podían tener algo estos días, incluso han quedado con el género comprado porque había también una falta de, ya sabéis, bueno, pues que de género para poder llevarlo, de los proveedores, y muchos son menús cerrados que al final, pues ¿qué ha pasado? Que se han quedado con ello también. Entonces ha supuesto un doble esfuerzo, un doble gasto y un doble sacrificio, ¿no? Hablabais también de esa gente, como decís, que se ha echado para atrás, ¿no? De esos restaurantes que tenían todo completo y que de repente han tenido que decir, bueno, vamos a dar vacaciones a la plantilla en Navidad, en Reyes, son fechas muy señaladas, que jamás, ¿no?, habría pasado esto. Es una situación que no se ha dado nunca, que en Navidades, que en Reyes se haya tenido que cerrar un restaurante porque así había más ganancias, ¿no?, que abrirlo. Sí, pero además cerrar... cuando hacía 20 días lo tenían lleno. O sea, no cerrar porque la previsión era mala. Porque tú puedes decir, llega a principios de diciembre, ves que la cosa está muy mal y tú planificas el mes de diciembre como hacemos todos y dices, sí, bueno, haces cuentas, ¿no? La noche de Reyes cierro, la Nochevieja cierro y bueno, pues lo tienes planificado y tienes a tu personal preparado, incluso a tu clientela y a tu posible público de ese día preparado. Pero es que hemos llegado al punto, y aquí ha pasado en Segovia, de restaurantes grandes que toda la vida han trabajado espectacularmente en Navidades, noches de cotillón como Nochevieja o Reyes, tendría que llegar 1 o 2 días antes y decir a sus trabajadores y a sus reservas, llamarlas y decir, cerramos porque no me sale rentable abrir. O sea, si abro esta noche pierdo tantísima pasta o tantísimo dinero. O sea, eso creo que es lo peor que puede pasar en hostelería. Ya no el tener que cerrar con previsión, sino tener que cerrar porque el hecho de abrir podría ser una ruina para el local. Entonces, eso ha pasado este año y la verdad es que es algo inédito y no había pasado ni incluso el año pasado, que fue ya terrible, pero sabíamos el año pasado de las malas y el año pasado sí que era lo peor, a las 10 de la noche había que cerrar, nadie pensó en planificar cenas porque no podíamos darlas. Sí. El problema es que este año se planificaron las cenas, se planificaron cotillones, noviembre fue muy bien en cuestión de reservas, estaba todo el mundo muy animado, pero en 10 días se vino todo abajo. Y ha habido que cerrar restaurantes y llamar a tu público, que es lo peor que te puede pasar como empresario, como restaurador, para decir, lo siento mucho, pero no os puedo dar de cenar esta noche porque somos 20 reservas y prefiero tener que cerrar. Y eso ha pasado este año. O sea, la verdad que ha sido desastroso. Eso a nivel de restauración, a nivel de ocio nocturno, discotecas, os podéis imaginar. O sea, ha sido un auténtico desastre. Las que han decidido abrir, que muchas han decidido no abrir, pues han tenido que tener un público residual, lo que es residual,
porque luego hemos visto que al final se han dado los famosos botellones, que encima es el hándicap que estamos sufriendo, no en Segovia, sino en toda España. Sí. Al final la política y la cultura del botellón, que no conseguimos acabar con ella, pues hace que de por sí a nosotros nos está perjudicando muchísimo, y encima de que la gente ve que los locales le están poniendo ciertas restricciones, ciertas pegas, ciertos aforos, pues al final acaban en la calle y el ocio nocturno vacío. O sea, ha sido un desastre. Bueno, es verdad que este año no hemos visto esos carteles, ¿no?, de esas grandes fiestas, efectivamente, pues de cotillón, de ya no solamente de Nochevieja, ¿no?, sino de Navidad, de Día de Reyes. O sea, este año no los hemos visto precisamente por lo que decís, incluso teniendo que, o sea, son fechas en las que se contratan extras, ¿no?, que se contrata mucha gente para hacer frente a esas fiestas. ¿Sabes? Pues en muchos casos mucha gente ya estaba contratada. Las previsiones, como te decíamos, pues eran muy buenas. Lo que pasa es que de un día al otro entró el miedo en el cuerpo, empezó a meterse miedo a la gente, el contagio, tal, y fue fulminante. O sea, es que fue de un día para otro. Y esas anulaciones de reservas, de las previsiones que se tenían, pues todas se fueron a pique. Y ese ha sido el gran problema, ¿no? Que las previsiones y que todo lo que pensábamos que iba a ser muy bueno, pensamos que íbamos a salvar un poco la Navidad y este tiempo tan malo que hemos tenido, y ahora vienen 3 meses muy malos, que la Navidad de alguna forma te hace crearte un poco, ¿no?, esa bolsa para aguantar hasta que llegue Semana Santa, ¿no? Porque ahora estos meses son la ruta por el desierto, vamos, muy malos, ya de por sí. Entonces, la verdad que, bueno, se desmoronó todo en 2 días, ¿no? Y eso, la verdad, lo que te digo, había muchas compras hechas, mucha antelación en todas esas cosas, y se vinieron abajo un día para otro. Y eso para un negocio es mortal. Es malísimo. ¿Esperabais medidas, esperabais restricciones del Gobierno, de la Junta? Porque sí que es verdad que no se habló de medidas y de recomendaciones, ¿no?, pero no se tomaron restricciones como en otras ocasiones, pues a lo mejor de restringir los aforos, el consumo en barra. ¿Lo esperabais en algún momento? No, nosotros, desde la Confederación, de la que somos parte muy importante y muy activa, sabíamos que la Junta no iba a tomar medidas, nos lo habían garantizado desde finales de noviembre. Entonces sabíamos que jugábamos con esa ventaja, que no se iban a tomar medidas, pero es cierto que a pesar de que sabíamos que no se iban a tomar medidas, el miedo que se ha creado a la población, nosotros siempre decimos, y yo personalmente lo llevo diciendo todo este mes, que estoy perfectamente concienciado, como todos los ciudadanos, de lo que está pasando, pero hay veces que el mensaje que se manda es equivocado y es erróneo, y ahora ya lo estamos oyendo demasiado a menudo, que estamos haciendo mucho hincapié en los contagios, cuando los contagios no tienen que ser a día de hoy el baremo por el que medir esta pandemia, ni muchísimo menos. Hoy en día los contagios sabemos que esto es un catarro, que el que se contagia y no hay nadie que tenga gravedad es un catarro. Lo que nos tiene que preocupar es la presión hospitalaria, que por suerte en Segovia es ahora a día de hoy mucho más leve que en agosto. Si en agosto no estábamos dramatizando, ¿por qué estamos dramatizando? Ahora daba la impresión de que lo que estábamos buscando es que para prevenir, meter todo el miedo posible a la población para que se quedara en casa, y eso a nosotros como un sector social nos ha machacado. Ahora vemos, y yo lo estoy viendo a diario, y todos en los medios de comunicación, en las radios, no, es que es verdad, es cierto que no hay que tomar los contagios como medida, ya, pero eso ha sido portada en todos los medios de comunicación. 5.000, 3.000, 2.000, récord, y la gente se ha asustado como no puede ser de otra manera. Hombre, es cierto, efectivamente, que si comparamos los datos de ahora, ¿no?, con los momentos más duros de la pandemia, pues no tienen color, pero bueno, es verdad que la presión hospitalaria va subiendo, ya tenemos 39, yo creo que eran aproximadamente, personas en planta. Bueno, es verdad que no tienen nada que ver con otras cifras muchísimo más altas que hemos tenido, pero claro, ahora nos asustamos más, ¿no? Tenemos esa precaución todavía mayor para que esas cifras no vayan adelante. El mismo volumen hace que ascienda también los otros parámetros, ¿no? Pero es cierto que no, cualquiera con los síntomas que están teniendo ahora la gente que está quedando en casa una semana, cuando teníamos una vida normal, digamos, la gente hubiese seguido trabajando, porque es un constipado leve en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ha pasado es que ese miedo ha corrido como la pólvora, y al sector le ha hecho muchísimo daño, ¿no? 37 decíamos, 37 hospitalizados ahí ya en planta, efectivamente que no tiene nada que ver esas cifras, pero preocupan, y como decía Javier, pues ese miedo que ya le tenemos en el cuerpo y que nos hace quedarnos más en casa, ¿no? Pues al final lo pagáis vosotros, porque efectivamente si no salimos, si no nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros familiares, al final lo hacemos en los bares, en los restaurantes, ¿no?, en el ocio nocturno. Incluso. Lo que pasa es que ese miedo que es cierto que le tenemos, al final, si no somos conscientes y no vamos amoldando esta pandemia a la situación actual de cada momento, entonces se produce lo que está pasando ahora, que es una oleada de bajas laborales que este país no va a poder asumir. Si no tenemos claro
que a día de hoy el hecho de tener un catarro no te puede mandar a casa 7 días, pero no en hostelería, ya hablo de todos, hablo de Mercadonas, hablo de centros de transportes, empresas. Entonces tenemos que tener claro lo que está pasando, o sea, tenemos que amoldarnos. Hace un año no estábamos vacunados. Yo siempre digo lo mismo, si ahora estamos vacunados no podemos tratar a la pandemia de la misma manera que hace un año. Entonces es lo que hay que ser conscientes. Nosotros estamos viendo que tenemos nuestras plantillas diezmadas completamente por las bajas, cuando la gente te llama y te dice, no, si yo estoy perfectamente, pero me obligan a estar 7 días en casa. Y eso es lo que tenemos que empezar a valorar y empezar a pensar que hay que tomar medidas con respecto a la situación actual de la pandemia. La pandemia va evolucionando por las medidas que vamos tomando como sociedad, pues hay que adaptarse a ello. Hemos pasado unas navidades con una cantidad de bajas terribles, nuestro sector y todos. España está ahora mismo completamente casi parada por las bajas y hay que buscar una solución, porque si no es inasumible para el empresario, es inasumible y no vamos a poder aguantar. Sí, de hecho ya se han acortado los días, ¿no? Antes eran 15 de baja, ahora ya son 7. Bueno, pues vamos a intentar que la gente se recupere lo antes posible. Por supuesto que la sanidad manda, ¿no? Y el estado de salud, pero que una vez que estén bien, pasados esos 7 días, se puedan incorporar. ¿Cómo lo estáis haciendo con respecto a decís que tenéis muchísimas bajas, ¿no? Me imagino que como en todos los sectores, ¿no? Que vamos cayendo poco a poco, nos quedamos en casa 7 días y bueno, pues tienen que asumir nuestro trabajo en nuestro centro. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Todavía tenéis gente en ERTE? No, en ERTE no, prácticamente tienes que... Ya habéis incorporado a toda la plantilla, ¿no? Algún establecimiento ahí todavía. Que... A nivel de alojamientos... Alojamientos todavía sí, es cierto, pero los alojamientos hay que pensar que lo siguen pasando fatal, pero a nivel de restauración es casi imposible con el volumen de bajas que hemos tenido. Ya antes de las bajas teníamos que... Porque la previsión de las navidades era muy buena además, y todos pensábamos que nos iba a hacer falta no solo sacar a la gente del ERTE, sino contratar. Claro, con la oleada de bajas que han venido... ¿Se ha contratado mucho? Se ha contratado, hemos visto los datos de este mes de la EPA y lógicamente de nuevo la hostelería y el turismo vuelven a empujar a nuestra provincia, somos los que volvemos a tirar de nuestra provincia, como no puede ser de otra manera. Siempre decimos que el turismo lleva en crisis desde el año 60, pero seguimos empujando de Segovia y de España, y es así, somos al final un sector resiliente, vamos saliendo de todo y hemos visto que en diciembre se ha contratado muchísimo en nuestro sector porque las expectativas eran muy buenas. Otra cosa es que al final mucha gente de la que se ha contratado, pues ahora en enero nos vamos a tener que prescindir de ellos, como no puede ser de otra manera. Claro, por el volumen de trabajo, ¿no? Baja, pues. Yo tengo por aquí un dato, 1.610 contratos nuevos que se han hecho en Segovia, más que el año pasado. Claro, estaba un poquito mejor la situación, ¿no? Pero aún así es un 7% menos que antes de la pandemia. Claro. ¿No? ¿Más o menos os cuadran esos? Sí, nos cuadran los números, nos cuadra por las buenas expectativas que teníamos, nos cuadra porque en octubre y en noviembre estábamos todos demasiado incluso animados. Yo creo que tuvimos un ataque de optimismo generalizado porque veíamos que esto ya casi se terminaba y cometimos un pequeño error y pues posiblemente lo necesitábamos todo, la sociedad necesita puntos para agarrarse a ellos, para ser optimistas. ¿Y qué hicimos en noviembre? Contratar a gente. Contratar porque pensábamos que las navidades iban a ser buenas y al final no ha sido así. Pero bueno, es así, la hostelería tiene que ser así. Yo siempre digo lo mismo, tú en hostelería tiras una moneda al aire y ese día no sabes si vas a trabajar, pero tienes que tener todo el equipo preparado para trabajar. ¿Que algo no sale bien? Pues tú te lo comes ese día. ¿Que sale bien? Pues ese día ganas dinero. Y es así, nuestro sector es así y va a tener que seguir siendo así. Adaptándose, ¿no? a la situación. Al día a día. Oye, ¿y las ayudas han llegado, Javier? ¿Ha llegado algo? Os causa risa ya, ¿no? Bueno, las ayudas, alguna ha llegado, sí que es cierto que algunas han llegado, otras están por llegar y otras no llegarán. De todo hay, ¿no? Al final se prometen mucho, se hablan de muchos millones en la prensa y los discursos que se dan, pero luego la realidad es muy triste, ¿no? Y muy tozuda, y al final vemos que se devuelve dinero porque las ayudas esas no se han dado o porque al final la documentación que tienes que presentar es muy farragosa, te complican mucho la vida, el empresario al final tiene una serie de papeles de gestión que eso no se puede hacer, incluso han estado bloqueadas las propias gestorías. Nosotros tenemos en la asociación departamento de subvenciones, pues también, o sea, muchas veces están casi bloqueados, ¿no? Porque por eso, muy farragoso, volumen, es todo, mucho volumen y muy farragoso. Y luego lo triste es que luego no te llega el dinero, no te lo dan encima, te lo deniegan, en fin, y eso es un problema, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo que las ayudas tenían que ser más directas, que tenían que ser de verdad apoyar al sector, y lo que se ha hecho en muchos casos han sido brindis al sol o muchos titulares, pero luego la realidad ha sido otra muy diferente. Pues Javier, Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucho ánimo porque como decís estos meses no son especialmente buenos, vamos nosotros a ayudar poquito a poquito a la hostelería como podamos y a ver si hay que seguir adaptándose, ¿no? Pero conseguimos
ir saliendo Os lo adelante. agradecemos como siempre y yo quiero mandar desde aquí un mensaje de optimismo y decir que si en diciembre no ha sido un mes bueno, vamos a pensar que enero y febrero vamos a trabajar lo que no hemos trabajado en diciembre. Yo siempre he pensado que la hostelería se va cuadrando los números y este año puede que se cuadren así, pero bueno, lo veremos. Así lo esperamos. A ver si es posible que todo vuelva a su cauce, ¿no? A su y que cauce. volvamos a funcionar otra Así vez lo como esperamos antes. en todos los sentidos. Sí. Gracias. A ti, Carlota, como siempre. Bueno, pues nosotros nos despedimos aquí, se quedan ahora con la videoteca, un anuncio y se quedan con ella. Mañana volvemos a las 4 y 5, ya lo saben, en directo con 8 Magazine. Les espero mañana.